Estas son algunas preguntas importantes que muchas personas me han hecho y de las que es importante hablar. Antes que nada, nuestra tinta Azul-Caroline es hipoalergénica y especialmente diseñada para ser biocompatible y segura para la piel de todas las personas. En condiciones ideales, la versión Quick Dry puede durar de 7 a 10 días y la Long Lasting de 14 a 21 días. Sin embargo, también se tiene que considerar la forma en la que se exfolia y renueva la piel de cada persona. Y la piel de cada persona es diferente. Algunas personas transpiran más, la piel de otros se renueva más rápidamente, la piel de otras personas es más oleosa y todo esto influye en la duración del tatuaje. La tinta Azul-Caroline está hecha para ir con el proceso natural de renovación y exfoliación de la piel de cada persona. Si esto no sucede de esta forma, no sería una tinta hipoalergénica ni mucho menos segura para la piel de la gente y además podría causar problemas. Dependiendo de tu tipo de piel, el tatuaje temporal con nuestra tinta Azul-Caroline podría durar menos tiempo en tu piel. Esto no es necesariamente malo, tiene que ser así por la seguridad de tu piel. También hay algunas técnicas para realizar tatuajes temporales en las cuales se sopletea menos tinta para lograr conseguir el efecto de sombra que tienen los tatuajes de verdad, ¿no? En este tipo de técnicas se obtiene un acabado extremadamente realista, pero ese tatuaje va a durar menos tiempo. ¿Hay pigmentos que duren más tiempo? Sí los hay, pero no son seguros. Si un pigmento dura más de 2 semanas en tu piel sin borrarse, o traspasa tu epidermis, o sella y obstruye tus poros, o las dos cosas a la vez, y esto es terriblemente contraproducente. Si un pigmento traspasa tu epidermis, puede llegar a tu torrente sanguíneo causando alergias. Y si sella los poros, la zona donde realices el tatuaje temporal, hasta puede irritarse y ampollarse. Y nosotros no deseamos eso para ningún cliente ni para ninguna persona. Algunos ejemplos de este tipo de pigmentos son la henna o el huito, que bien pueden durar más tiempo, pero traspasan la epidermis y pueden llegar al torrente sanguíneo causando alergias. Además, no se pueden aplicar con aerógrafo. También yo he visto, por desgracia, personas en las playas sin mucho escrúpulo que usan pinturas automotrices para hacer tatuajes temporales con el aerógrafo, pero dejan la piel irritada. En lo personal, en Shinji 2007 nosotros no deseamos que nuestros clientes tengan ningún problema de estos por el estilo. La tinta Azul-Caroline antes que nada fue diseñada para no causar ningún tipo de problema a la piel de la gente. ¿Hay alguna forma de hacer durar más el tiempo el tatuaje en la piel? Sí la hay. Antes que nada, a la hora de aplicar el tatuaje temporal, tienes que limpiar la piel de los clientes con alcohol para que no haya ningún tipo de oleosidad ni suciedad que pueda evitar que la tinta se adhiera bien a la piel de tus clientes. Además de eso, tienes que aplicar talco sobre el tatuaje terminado para sellar la tinta. Si esto no se hace, el tatuaje podría quedar meloso, lo cual haría que el polvo y la suciedad del ambiente se adhieran fácilmente sobre el tatuaje, haciendo que se vea mal y acortando su duración. Además de eso, si deseas, podrías aplicar nuestro barniz Top Coat de Azul-Caroline como una capa protectora final para cerrar con broche de oro y dejarle a tu cliente una buena impresión. También es importante que realices los tatuajes en las zonas donde no haya mucho roce con la ropa. Tatuajes en zonas por debajo de la cintura tienden a durar menos tiempo porque se rozan con el pantalón. Otra recomendación importante es que les digas a tus clientes que si van a tomar un baño, no restringen ni froten el tatuaje, solo que le pasen agua y lo sequen suavemente con toalla y que le apliquen talco para volver a sellar la tinta. Si tú informas bien a tus clientes, estos podrán por sí mismos alargar la duración de sus tatuajes y además de eso se llevarán una buena impresión de ti y de tu trabajo.